a un programa más de Sin Relativismos. ¿Cómo han estado esta semana? Pues ya estamos en nuevo mes, ahora sí estamos en julio, iniciando el segundo semestre del año. Espero que les esté yendo muy bien y que este último arrancón del año sea de gran bendición para sus vidas. Pues bueno, recordemos que hemos estado hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Hemos estado hablando de lo que es el canon del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y justamente viendo el programa, pensando en el título que les iba a hablar el día de hoy, me surgió el tema de la inerrancia bíblica. Y qué cosa, la verdad es que pareciera no ser un tema controversial, pero la verdad es que sí. Sí, la inerrancia de la Biblia es pues el hecho y el significado de saber que la Biblia no contiene errores. Pero, híjole, nada más adentrándonos un poco en las redes sociales, vemos que hay detractores y hay personas a favor y hay de todo un poco, inclusive cristianas. Y es por eso que me atrevo a hacer este programa, porque inclusive dentro de los cristianos hay muchos que creen que la Biblia sí contiene errores o que no todo es palabra de Dios. Y bueno, a mí me gustaría así ahondar justamente en esto, porque si pensamos así nos va a traer un poco de problemas intelectuales más que nada, y quisiera ahondar al respecto. Así es que pues muchas gracias por acompañarme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook Sin Relativismos, en YouTube canal Sin Relativismos Oficial, y pónganme like y síganme, y ahí también pueden ponerme cualquier comentario, si están a favor, si no están a favor, si tienen alguna duda. Estamos aquí completamente abiertos para poder resolverla, inclusive de estos temas como medios complicados, ¿verdad? ¿Les parece si me acompañan a orar? Bendito Señor, toma control, Padre Santo, de este programa, toma control de nuestros corazones, de nuestras mentes, y revela a nuestro corazón la verdad de tu palabra, la verdad sin error de tu palabra en nuestro corazón, Señor mío. Si hemos pensado en algún momento así, Padre Santo, aclara nuestra mente. En esta hora, Señor mío, queremos conocer la verdad. Te alabamos, te exaltamos, Señor, y tuyo es este tiempo. Entrónate, Padre Santo, tuyo es el reino, el poder y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Ya he hablado acerca de la autoridad de la Biblia, pero muchos confunden lo que es autoridad con inerrancia, y son cosas diferentes. La autoridad es, como habíamos visto, la parte de la palabra de Dios escrita. O sea, en sí misma las palabras tienen una autoridad per se. La autoridad de Dios, ¿no? Hablada en leyes, hablada en profecía, hablada, ¿no? Entonces tiene per se esa autoridad de lo divino completamente. Aquí la misma palabra de Dios, o sea, la misma Biblia nos da algunas citas que corrobora estas cosas. Por ejemplo, vemos Tito del 1 al 2 que dice: en la esperanza en que la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Son verdades habladas desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Aquí el Señor está diciendo que Él no miente. Él no miente. Todo lo que dice es verdad. Asimismo lo podemos corroborar en Hebreos 6:18, que, bueno, parafraseando, dice que es imposible que Dios mienta, porque así vamos a poder tener un fortísimo consuelo en que nos podemos asir realmente de la esperanza. ¿Cómo es esto? Si la Biblia realmente no tuviera autoridad, si no fuera transformadora, si no solamente fuera un libro de lectura como cualquier otro,
pues se vería, no tuviera esa autoridad del poder de la palabra de Dios. Y vemos por evidencia, ¿no? Siempre ha sido por evidencia que es verdad. Evidencia en la historia, evidencia en teología o lo que es la fe y es la doctrina. ¿Cómo podemos saber esto? Pues primero nosotros aceptamos, ¿no?, a Dios y aceptamos esta verdad. Y luego la verdad es que se nos está revelando y siempre se nos está revelando. Inclusive lo que se dice que es de fe y que no puede ser comprobable tiene evidencia. Esto lo vemos con las personas que aceptan al Señor y vemos su cambio y su transformación inclusive en su rostro. Su rostro cambia, resplandece, son otros. La manera de ver el mundo cambia completamente. Y esto es una evidencia de la veracidad del poder de la palabra de Dios. Ahorita me estoy acordando de este cantante de reggaetón, creo es Ferruko, ¿saben? De Ferruko, que se convirtió hace un tiempo al cristianismo, y uno ve sus entrevistas antes y después y la verdad es que se ve un cambio inclusive en su rostro, en su manera de hablar. Es evidente los cambios cuando Dios entra en tu vida, el poder de la palabra de Dios viva en nuestro ser. Entonces, si esto no fuera así, pues realmente no podríamos confiar en que sería la suprema norma de verdad. Esto estaría en tela de juicio, ¿no? Y aquí, pues nos remontamos a los programas anteriores del relativismo, nos remontamos a los programas anteriores de la bondad de Dios, de la verdad de Dios, porque entonces todo esto se pondría en tela de juicio, ¿no? Pero no, realmente todo esto ha sido muy estudiado a través de los siglos. La Biblia en realidad tiene más de 1900 años. Los problemas o las dudas que se tienen acerca de la Biblia son las mismas desde hace 1900 años. Se han conocido las respuestas desde ese entonces y otras respuestas se han dado progresivamente, realmente comprobando la veracidad tanto histórica como teológica doctrinal que nos dice la palabra de Dios. Esto se asegura en Juan 17:17, que dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. Salmo 12:6, palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Palabra de Dios limpia y purificada. Esa es la autoridad de la palabra de Dios. ¿Pero qué? Con la inerrancia. ¿Qué con la inerrancia? Bueno, pues aunque el error y la mentira pueden caracterizar el habla de todo ser humano, el habla de Dios nunca es falsa, aunque sea expresada por medio de seres humanos pecadores. De hecho, pues eso es justamente lo que dicen los detractores de la Biblia, ¿no? De la palabra de Dios, que fue escrita por humanos. Como lo he dicho en otros programas, esto se elimina tú siendo inspirado personalmente por Dios. Cuando tú eres inspirado por Dios, no tienes duda de que Dios pudo haber inspirado a otra persona para poder escribir. No, completamente. Esto viene en Números 23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Todas las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido y las que no están por cumplirse. E inclusive pues están completamente vueltas a ser descritas en el libro de Apocalipsis, ¿no? El libro de Mateo.
y todo lo que tiene que ver con escatología, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el fin de los tiempos. Muchas ya se cumplieron y otras están por cumplirse. La inerrancia se puede definir como la Biblia en los manuscritos originales no afirman nada que no sea verdad. A ver otra vez. La Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que no sea verdad. ¿Por qué es súper importante esta definición? Porque la Biblia en los manuscritos originales se ha visto que, bueno, todas las traducciones son falibles, ¿no? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que sí puede existir algún cambio de interpretación o un cambio de sentido en algún punto por algunas traducciones, y se ha visto que cuando los estudiosos de la Biblia realmente, a ver, aquí parece que no concuerda esto, se van a los textos originales, empieza a tener todo el sentido. Obviamente son muy pocos y muy contados este tipo de situaciones, pero se encuentran. Entonces, la inerrancia se define como la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que no sea verdad. Está completamente enfocada si es veraz o falso la palabra de Dios. Eso es la inerrancia. Lo que está viendo es si es verdad o es falso. Y aquí vemos, como les estaba diciendo, por aparte de la evidencia, pues la veracidad. Obviamente la veracidad de lo que es. La inerrancia quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad respecto a lo que se habla. La Biblia puede no decirnos todo lo que se pudiera saber respecto a un tema, pero si afirma algo que se dice en cuanto a cualquier tema, eso es verdad. Eso es verdad. Y justamente aquí vemos cómo se acuña el término inerrancia. En realidad es algo muy cercano. Estamos hablando de 1978. En 1978 hubo un como congreso de muchos pastores, se llama el Congreso de Chicago. Estuvieron más de 200 seminaristas, pastores, evangélicos, justamente viendo este tipo de declaraciones, haciendo este tipo de declaraciones en conjunto, porque pues empezaba a difuminar la creencia de todos los errores que según tiene la Biblia. Entonces hicieron este congreso en Chicago en 1978, hicieron todo un escrito que pueden leer sin ningún problema, lo buscan así tal cual en internet. Y es la conferencia de Chicago de 1978 acerca de la inerrancia de la Biblia. Y entonces ahí vienen todos los decretos que se hicieron. Afirmaciones y negaciones doctrinales acerca de los posibles errores de la Biblia, que obviamente lo que se acepta es que no contiene errores. Obviamente no contiene errores. Aquí muchos detractores y muchas personas que dicen que no es cierto afirman que como se escribió hace muchísimos años, pues obviamente tuvo que haber errores al manuscrito que tenemos ahorita a lo que se escribió antiguamente. Como les comentaba en alguno de los programas pasados, sobre todo en el canon del Antiguo Testamento, vemos qué tan fehaciente son esos escritos, porque fueron, pues ahora sí que fueron escritos muy cercano, en un tiempo muy cercano a cuando los hechos pasaron, inclusive con Jesús, ¿no? Jesús completamente al lado. Entonces, a mí me gustaría que viéramos el siguiente video donde William Lane Craig justamente está hablando acerca de esta falsa creencia de que los textos, como son muy antiguos, pueden ser falsos. Entonces, bueno, los dejo con el siguiente video. En una sociedad secular, cada vez más se niegan los milagros de Jesús y la veracidad de la Biblia.
Ante esto, Paul Strand de CBN News habló con 3 expertos quienes con evidencias demuestran que los creyentes, en lugar de los burladores, están en lo cierto. Actualmente muchos cristianos, en especial de edad universitaria, ven que su fe en Dios y la Biblia es cuestionada e incluso atacada. A veces van a tener un profesor que va a retarlos sobre por qué creen lo que creen y dicen, miren, lo que usted cree es un cuento de hadas. No es así. 3 de los principales expertos bíblicos del mundo dijeron a CBN News que hay buenas razones para tener fe en su fe. La fe se puede defender, es por eso que ha permanecido por 2000 años. Incluso respetados no creyentes escribieron sobre Jesús. Fuera de las escrituras, 16 historiadores hacen mención de Cristo. Casi todo lo podemos encontrar sin tener que ir al Nuevo Testamento. El hecho es que los manuscritos que tenemos para cualquier escrito antiguo fueron producidos cientos de años después del original. Jonathan Morrow dice a sus estudiantes en el Instituto Impacto 360 que hay más evidencia de la vida de Jesús que de Julio César, pero nadie niega que César existió. La regla es, entre más cerca el escritor estuvo a los eventos, más confiable es su relato. Pedro, Juan y Santiago vivieron con Jesús. Juan dijo, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo es vida. En otras palabras, fueron testigos. Morrow dice que Pablo y Lucas los entrevistaron y sabían de muchos otros testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Cuando se cubre una noticia, uno llega pronto y busca testigos, y los escritores del Evangelio hicieron ambas. Investigaron todo cuidadosamente, parece ser verdad, e incluso añaden detalles vergonzosos. Entre estudiosos también se dice que Entre más cerca el manuscrito original, menos margen de error. Pero McDowell explica que no existen copias originales de los trabajos antiguos más aceptados. Cuando ves historiadores griegos y romanos como Heródoto, Tácito y Tibo Livio, son cientos de años más tarde, 500, 600, 700 años después de los hechos. Pero los manuscritos bíblicos se acercan más al original que cualquier otro. Tenemos manuscritos y fragmentos que aparecen 35, 40 años después de que fueron escritos. ¿Por qué importa eso? Pues significa que no hay suficiente tiempo para error y mitología que corrompe el mensaje que viene allí. Además, entre más manuscritos hay, es más fácil reconstruir el original. Aquí la cantidad de copias antiguas sobrevivientes de la Biblia superan a los demás. Hay 66.420 manuscritos y rollos. En segundo lugar está la Ilíada de Homero con 1800. Confiamos en Homero. ¿Cuánto más deberíamos de confiar en el Nuevo Testamento? Con tantas copias, uno no se sorprendería si hubiese errores ocasionales. Los críticos dicen que hay más de 400.000 errores o variantes en la Biblia, pero 99% de esos 400.000 se diluyen con errores ortográficos y de orden de palabras, pero ninguno de esos textos en cuestión afecta la enseñanza central de la doctrina cristiana o su práctica. Buck y Morrow explican a sus alumnos que las llamadas contradicciones bíblicas son formas diferentes de contar la misma historia. Una diferencia no equivale a una contradicción, solo es distinto. Los escépticos tienen dificultades para creer que la Biblia actual refleja realmente las obras escritas por los autores hace tantos siglos atrás. McDowell explica que para los escribas judíos, copiar libros como Génesis y Éxodo era trabajo sagrado y muy controlado. Los escribas debían seguir 4.000 regulaciones para garantizar precisión. Los monjes también tenían reglas fijas. Otra razón para confiar en la Biblia es que la investigación arqueológica y similares han mostrado una y otra vez la veracidad bíblica. La arqueología quizás ha aclarado más de la mitad de lo que aparentan ser disconformidades en las escrituras. Los escépticos dirían que no hay registro de Nazaret, por lo que el Nuevo Testamento no puede ser verdad, y no hay registro de los hititas, por lo que el Antiguo Testamento no puede ser verdad, pero investigaciones arqueológicas y similares han comprobado su existencia. Ahora usted puede ir a Harvard u otro lado y estudiar el idioma de los hititas. Finalmente hay evidencia lógica. Los apóstoles decían a sus opositores, Usted sabe de lo que hablo, usted estuvo allí. McDowell señala que sería loco hacerlo si usted está inventando toda la historia. Apelaron a sus opositores con los hechos de lo que habían dicho. Para mí, esa es una de las mejores pruebas de veracidad. Buck pregunta, ¿qué mejor prueba que los discípulos no inventaron toda la historia que arriesgar su vida por ello? Usted no muere por algo que sabe que usted mismo inventó. Paul Strand, CBN News. Ok, entonces vemos que justamente cuando estos escritos fueron dados, pues era completamente feasible, porque es algo muy cercano a los hechos. Entonces también hay otras cosas que consideran, porque algunos que dicen que la Biblia tiene errores es porque realmente no han hecho un estudio bíblico, porque al hacer un estudio bíblico hay que tener ciertas consideraciones. Por ejemplo,
como punto número 1, la Biblia puede ser inerrante y con todo hablar en lenguaje ordinario del habla de todos los días. Esto, por ejemplo, es cuando dicen, no, pues que el sol sale, que la lluvia cae, este tipo de coloquialismos que encontramos también en la Biblia. Pues muchos dicen, no, pues es un error, porque si es todo tan verdad, pues realmente el sol no sale, ¿no? Ahora sabemos científicamente que el mundo, la Tierra es la que da vueltas y claro que sí, eso no quita lo que ahora sabemos de ciencia. La Biblia como tal no es un libro científico como tal, pero está narrando desde el punto de vista del observador lo que está sucediendo, y eso no quiere decir que no sea verdad, ¿no? Nosotros seguimos como pensando, o en nuestra poesía seguimos diciendo que el sol sale, que la lluvia cae, aunque por ejemplo si estricta científicamente habláramos, viviéramos a lo mejor en Australia, en la parte del globo terrestre, y si llueve debido a la gravedad, pues no estaríamos como hablando que cae la lluvia, sino si lo vemos de alguna perspectiva, a lo mejor como que sube o está inclinada, no necesariamente está cayendo, ¿no? Pero sabemos que esto es un lenguaje coloquial y no por eso está dejando de ser verdadero. Igual pasa con los números. Cuando se escriben los números, regularmente estamos generalizando, estamos redondeando. Eso mismo hace algunos con los números, algunas partes de los versículos, algunas partes de la palabra de Dios, que estos no son fidedignos porque se redondearon, porque recordemos que muchos de los textos fueron pasando a través de tradiciones orales. Entonces no hay ningún problema. Eso no quiere decir que no ha sido veraz. Si dijo 8000 y en realidad fueron 8001, no hay problema, ¿no? O sea, hay este tipo de consideraciones de cualquier texto que se pueden hacer inclusive con la Biblia. Entonces aquí la inerrancia de la Biblia quiere decir que sea verdadera. No necesariamente completamente precisa. No estamos hablando de la precisión, sino de la veracidad. Aquí hay que distinguir estos dos conceptos. Segundo, la Biblia puede contener citas libres o aproximadas. Por ejemplo, en el griego escrito del Nuevo Testamento no se usaban las comillas para citar explícitamente lo que dijo una persona. Entonces, así, algunos de los apóstoles citaron la idea de lo que algunos profetas en el Antiguo Testamento dijeron, aunque no fue explícitamente, porque a la hora de escribir su gramática no era como para nosotros, tanto el español como el inglés y otras lenguas, que si tú citas al autor tienes que poner explícitamente todo lo que dijo entre comillas, ¿no? Eso no existía en el griego koiné. Entonces fluía. A eso se refiere este punto con citas libres o aproximadas. Entonces solamente bastaba con expresar la idea. Entonces si decimos, no, es que aquí no dijo todo lo que este salmo está diciendo, no era el momento de expresarlo así completamente, sino la idea. Y eso fue lo que se plasmó. Como punto número 3, la Biblia puede contener frases exageradas o nada comunes. Algunos textos de la Biblia tienen una gramática impecable, súper elegante. Por ejemplo, Lucas, que vemos que fue alguien muy letrado. Por ejemplo, las cartas de Pablo, alguien muy letrado, la gramática muy, muy buena. Pero hay algunos otros textos que la gramática no es tan precisa, como por ejemplo los libros de Juan. O sea, estamos hablando del Apocalipsis, de las cartas y del Evangelio. O sea, a veces no es tan preciso. En el griego puede haber como diferencias gramaticales, los requisitos no se cumplen completamente. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea veraz. Y también hay que tener mucho en cuenta
la parte de los géneros literarios que existen en la Biblia. Por eso, quien hace un estudio ya más profundo de la palabra de Dios, pues quita todos los errores que según otros tiene la Biblia a la hora de entender el contexto en el cual se escribió. Por eso es súper importante aprender de historia, aprender los idiomas originales, te abre muchísimo el panorama, y saber qué géneros literarios. Por ejemplo, Salmo pues es muy poético, tiene muchas analogías, tiene mucha poesía, tiene mucha exageración, porque es una poesía. Y así hay otros libros que son completamente de revelación, por ejemplo, como Apocalipsis, como Daniel, como Ezequiel, que son completamente apocalípticos, literatura de revelación apocalíptica, ¿no? Que son profecías, hay cánticos. Entonces siempre hay que ponerse a leer un libro respecto a el género literario al que pertenece. Eso nos va a quitar de muchos pensamientos de que puede tener un error cuando no lo es. Por ejemplo, hay objeciones que comúnmente se dan. Muchos piensan, les digo, inclusive cristianos, que piensan que una parte sí es verdadera, pero la otra como que no lo creo tanto. Bueno, muchos dicen que conforme a la fe y a la práctica, entonces la Biblia sí es veraz, pero que en algunos otros aspectos no. Por ejemplo, algunos aspectos históricos, unos aspectos a lo mejor hasta científicos, no es veraz la palabra de Dios. Entonces utilizan el término es infalible, no inerrante. ¿Qué quiere decir infalible? Infalible quiere decir que siempre nos va a llevar a la meta. O sea, que el objetivo de la palabra de Dios se cumple, que es la salvación, el perdón de pecados, la comunión y la relación de Dios con el hombre. Que eso queda intacta, que la Biblia es inefable, pero que posiblemente es inerrante. Ok, vamos a ver varias objeciones con respecto a eso. Efectivamente la Biblia es inefable, pero también es inerrante. La misma Biblia no hace ninguna restricción de qué clase de temas sí puedes creer y qué clase de temas entonces no crees, ¿no? Entonces, porque nos ponen un predicamento, ¿no? Entonces, ¿qué sí creemos y qué no? Qué complejo, ¿no? Qué complejo. O sea, justamente parece que los autores del Nuevo Testamento siempre están dispuestos a citar y afirmar como verdadero todo detalle del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Ellos también pudieron haber tenido la misma duda que muchos tienen ahora, ¿no? A lo mejor algunas cosas del Antiguo Testamento sí fueron palabra de Dios y algunas otras no. No, vemos en el Nuevo Testamento que los apóstoles adoptaron todo. Hay muchísimas citas referente a cosas muy específicas del Antiguo Testamento, como por ejemplo, Jonás estuvo en un gran pez. Esto está en Mateo 12:40. O sea, estoy citando Nuevo Testamento con referencias del Antiguo que no son como doctrina, por así decirlo, y lo citaron. O sea, todas esas cosas las asumieron como verdaderas. Las personas de Nínive se arrepintieron. Esto está en Mateo 12:41. Elías fue enviado a la viuda de Sarepta. Lucas 4 del 25 al 26. Moisés levantó la serpiente en el desierto. Juan 3:14. Elías habló con Dios. Romano 11 del 2 al 4. El tabernáculo antiguo del Testamento tenía un diseño específico y completamente detallado. Eso está en Hebreos 9 del 1 al 5. Moisés roció al pueblo y los enseres en el tabernáculo con la sangre, usando la lana escarlata, el hisopo y todo. Eso está en Hebreos 9 del 19 al 21. O sea, los apóstoles están reafirmando la veracidad del Antiguo Testamento.
Entonces esta lista y muchísimas más indican que los escritores del Nuevo Testamento estuvieron dispuestos a descansar en la veracidad de cualquier parte de las narraciones históricas del Antiguo Testamento, porque la misma Biblia no dice que tengamos que hacer ningún tipo de restricción de temas. O sea, en realidad no. ¿Por qué es importante esto? Porque, como les decía, realmente no hay nada nuevo en la Biblia. La Biblia tiene muchísimo tiempo y los problemas que tenían en la antigüedad, pues son los que ahora los no estudiosos o tan estudiosos de la Biblia dicen que, pues sí, hay problemas y hay confusión y que la Biblia se contradice. Entonces, aquí es donde podemos entrar primero a la revelación directa de Dios para con nosotros, ¿no? Primeramente es la revelación de Dios para con nosotros que nos está hablando cuando estamos leyendo qué es lo que el mismo Señor nos está hablando a nosotros. Y luego, pues la verdad es que yo también me apoyo en teólogos que ya tienen mucho tiempo estudiando la Biblia. La verdad es que el tiempo en el estudio de la Biblia es importante. Yo sí voy a varios y cito a varios teólogos estudiosos de la Biblia, como Josh McDowell, por ejemplo, que ella es una persona grande que tiene mucho tiempo de estar estudiando la Biblia. Y cómo tiene un libro justamente de las contradicciones o errores de la Biblia, que hay muchos autores que tienen libros así, que están están muy explicados, están muy didácticos. Si tienen la oportunidad de comprarlos, adquiéralos, porque a lo mejor algunas dudas que nosotros podemos tener, ahí están completamente explicadas, soportando la inerrancia de la palabra de Dios. ¿Y por qué es importante aceptar eso? Porque si no, como les decía, pues podemos entrar en muchos problemas intelectuales. Por ejemplo, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. ¿Realmente podríamos imitar a un Dios que intencionalmente también puede mentir, a lo mejor en algunos asuntos menores como es la historia? ¿Qué cosa, verdad? No, entonces, si negamos o dudamos de la inerrancia, pues entonces nuestro cimiento como verdad absoluta pues empieza a desquebrajar, ¿no? Porque entonces, pues ¿cómo le podemos creer a un Dios que realmente pues sí hace acepción de cosas veraces, cosas mentirosas? Entonces, ¿cómo podemos decir que Él es un Dios veraz si miente? Pues no, pues realmente no es así. Si negamos la inerrancia, empezamos a preguntarnos si de veras podemos confiar en ese Dios, ¿no? O en algo que esté escrito. O sea, porque no solamente nos vamos a quedar fijados, no, pues es que esta parte teórica a lo mejor no concuerda. Cuando la arqueología bíblica, la verdad es que ha sido, pues muy reveladora con el paso del tiempo, porque ha confirmado muchas de las cosas que la Biblia dice, ¿no? Entonces, imagínense, no, pues entonces esto no, pero esto sí. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que entonces nos empezamos a convertir nosotros y nuestra mente humana en la norma más alta de veracidad que la palabra misma de Dios, y podemos decir esto sí y esto no. Y hay mucho debate con respecto a esto, y de ahí surgen muchas denominaciones. Por ejemplo, ahorita en Estados Unidos está una corriente súper fuerte que son los cristianos progresistas. Los cristianos progresistas son estos cristianos que tienen iglesias que aceptan abiertamente casamientos de homosexuales o de transexuales, y ellos mismos los casan, o sea, los aceptan tal cual, no es pecado para ellos. Cuando se les pregunta por qué, se les empieza a confrontar con miles de versículos donde el Señor dice que eso no es aceptado y eso es pecado. Justamente sacan este tipo de pensamientos. Ok, es que eso lo escribió Pablo, pero no lo dijo Jesús, ¿no? No, pero eso está en el Antiguo Testamento, ya no aplica porque ahorita ya son... Entonces, ¿qué peligro tan grande?
¡Qué peligro tan grande! O sea, y esto está pasando, esto lo podemos ver en redes sociales todo el tiempo. El bombardeo de doctrinas que parecen ser pero no son muchísimas, son muchísimas. Casi cada persona puede tener un concepto de lo que la Biblia dice. Aquí podemos tener muchos recursos al alcance para saber si es verdad o no, entre ellos la hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a tener un estudio lo más confiable que se puede de la interpretación de un versículo bíblico. ¿Por qué? Porque la hermenéutica sí usa por lo menos 70 puntos que uno tiene que cumplir para poder hacer una buena interpretación de ese versículo en el contexto, en la parte histórica, en sus muchos aspectos, que eso delimita la parte de equivocarnos con la interpretación bíblica de este versículo dado, de ese capítulo, de lo que el Señor quiere decirnos. Entonces hay recursos para saber y para fundamentar justamente esta inerrancia. Y estos son internos de la Biblia, como les decía, hay externos, en base a la evidencia espiritual, en base a la evidencia histórica y arqueológica de lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, aquí tenemos que regresar a que la naturaleza de la Biblia, en cuanto a la veracidad y la confiabilidad de las palabras, pues es inequívoca. Y si hay algún versículo, alguna cosa que esté causando como problemas, lo que hay que hacer es justamente preguntarle a Dios directamente. Dios es en su infinita sabiduría, nos va a hablar, nos va a decir. Hay que acercarnos con personas estudiosas de la palabra de Dios, con pastores, con personas que realmente, teólogos, que realmente se han metido al estudio de la palabra de Dios. Hay algunos que son teólogos súper estudiosos de la palabra de Dios y aún dudan de la inerrancia bíblica. Aquí es cuando yo voy a los otros, a los que pueden contestar ese tipo de preguntas. Entonces, pues realmente este tema por esto es bien controversial, ¿no? O sea, porque les decía que es algo muy ahorita de boga. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos aún los escogidos van a ser engañados. Entonces tenemos que estar bien cimentados en nuestra doctrina, bien cimentados en lo que creemos. Dios, y sobre todo teniendo esta relación súper personal con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Padre. O sea, realmente tener esta comunión directa con Dios. Y si tenemos esa comunión directa, sabemos cómo habla, sabemos quién es, entonces tenemos el discernimiento. Y Él nos va a dar el discernimiento para poder entender su palabra y saber, porque saber cuál es la verdad, sabiendo que Él es el absoluto de la bondad, el absoluto de la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Cristo vino a perdonar nuestros pecados y a darnos vida eterna, si así lo decidimos. Pero entonces, pues así los dejo. Los voy a dejar con este videíto que habla de todos este tipo de cosas. Espero que sea muy interesante para ustedes. Y nos vemos el próximo miércoles o el próximo viernes, si me ven en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Que estén súper bendecidos. Si tienen alguna duda, comentario, aclaración, ustedes creen en la inerrancia o no creen en la inerrancia bíblica, escríbanme y que estén muy bien. Bye. I often hear students say, well, you can't know anything that happened 2,000 years ago. And what they fail to understand is that the crucial gap is not the gap between the time of the evidence and today. The crucial gap is the gap between the evidence and the events described by that evidence. If the gap between the events and the evidence for those events is short,
then how long it has been since the evidence in those events to the present day is just irrelevant. Good evidence doesn't become bad evidence simply because of the lapse of time. And with regard to the New Testament, when we look at the evidence, what we discover is that these records of the life of Jesus were written down within the first generation after those events, while the eyewitnesses were still alive, with people who had firsthand contact with those who had accompanied Jesus during his lifetime. So that we actually have better sources for the life of Jesus of Nazareth than we do for most of the major figures of antiquity. For example, take Alexander the Great, the great Greek conqueror. Our earliest biographies, earliest sources for Alexander the Great, come from Arrian and Plutarch 400 years after Alexander's death. And yet, Greco-Roman historians still regard these records as fairly trustworthy accounts of the life of Alexander the Great. The fabulous legends about Alexander didn't arise until the centuries following those two authors. And contrast that to the New Testament, where we have books and records that are written within the first generation after the events while the eyewitnesses are still alive. So I think that we have very good evidence for the life of Jesus of Nazareth, very trustworthy evidence, and how long it has been since that evidence till today is simply irrelevant to the reliability and trustworthiness of that evidence.